menos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Es miércoles y es momento de Mercados en Perspectiva aquí desde el estudio. Saludo con mucho gusto a Juan Musi, él es director general de CIE Estrategia. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Débora, qué gustazo. Pues, igualmente. Otra vez en vivo. Bienvenido. Encantado. Adelante, por supuesto, ¿qué tenemos para esta jornada? Ya sabemos lo relevante, la toma de posesión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos este viernes y lo que ha implicado esto en nuestros mercados y en el tipo de cambio. Pues sí, mira, la verdad es que, como bien dices, la agenda está dominada por el tema Donald Trump. Evidentemente no sabemos nada nuevo, lo último que supimos de él fue tal cual la conferencia de prensa que vimos, como te decía yo, una conferencia en la que no nos dijo nada nuevo, no nos trajo nada a la mesa que no supiéramos. A mí me preocupa que bueno, vi a un hombre todavía más prepotente, todavía más arrogante de lo que pensaba, ¿no? Claro. Y yo tenía la esperanza de que se empezara a moderar un poco, ¿no? Ya entendiendo lo que implica la investidura presidencial del país más importante del mundo. Y no, vi a un hombre más soberbio, te digo, más arrogante y de nuevo con una agenda francamente enfocada a pegarle a México. Es muy taquillero pegarle a México, ¿no? Y sobre todo por los que votaron por él con este argumento de que nos va a quitar trabajos para regresarlo sobre todo a la parte centro de Estados Unidos. Y que es un estandarte en su campaña, fue un estandarte. Así y ahora pues parece que va a seguir siendo, ¿verdad? No esperamos que esto pare. Lo que yo no puedo creer es que eso sea la prioridad y que la agenda sea nada más pegarle y estarle tundiendo a México. Tiene que haber muchas prioridades antes, créeme. Sí. El déficit total de Estados Unidos, se los quiero recordar, vale más de 700 billones de dólares. Nosotros, el déficit que implicamos para Estados Unidos es 65 millones de dólares, o sea, cerca del 8% del déficit total. ¿Dónde está su bronca realmente? Con China, con Japón, con Alemania, con Corea del Sur, pero México es taquillero, ¿no? Y bueno, mientras tanto nos va a hacer daño. Yo te diría que en el discurso inaugural seguramente hay que estar pendientes porque seguramente va a volver a hablar de cómo va a castigar a las empresas que no se establezcan en Estados Unidos. Seguramente va a volver a tocar el tema del muro. Y bueno, ahorita todo es especulación, todo es desconocido. He oído desde que se pueda cancelar el Tratado de Libre Comercio, te lo digo como una medida extrema, hasta que nos exijan mantener el Tratado de Libre Comercio, pero cancelar México y Canadá los tratados con el resto del mundo. O sea, claro. Todo esto puede pasar, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es justo esta incertidumbre la que tiene al tipo de cambio donde lo tiene. Muchas veces me dicen, oye, no, es que el desastre que está haciendo el gobierno federal aquí en México y es local 100% el tema de que el tipo de cambio esté a 21. Mira, sí tenemos un componente importante de por qué el tipo de cambio se ha subido últimamente, ¿no? Claro, las finanzas públicas se han deteriorado, México está más endeudado que antes y eso ha subido el tipo de cambio, desde luego. Yo creo que el tipo de cambio debería estar entre 18 y 18.20 si hubiera ganado Hillary, por ejemplo. Entonces, desde luego que ya traeríamos una devaluación por la situación interna. De 18.20 a 21 o a 22, es este miedo y esta incertidumbre, efecto Trump. Así es. Así es, porque de 3 años para acá, la depreciación se ha dado en un 50%, que es abismal, es muchísimo. Sí, sí. Y cuando empezó esta depreciación, nadie hablaba de Trump. Es más, Trump era un payaso que quería ser presidente de Estados Unidos hace 2 años, ¿no? Pero empezó el proceso de alza de tasas en Estados Unidos y con la Fed simplemente amenazar de que iba a empezar a subir las tasas de interés, se empezó a fortalecer el dólar versus todas las monedas del mundo y fue cuando empezamos a ver el desliz de 13 a 14, a 15, a 16 y ahí todavía no se hablaba de Trump. Luego vino una crisis profunda en los precios del petróleo que puso en una situación bien complicada a México y a Pemex. Eso mandó al tipo de cambio a 17, a 17 y medios, ¿no? Cuando empezó a fortalecerse la posibilidad de que Trump fuera presidente, nos hemos ido de 17 y medio a 21, ¿no? Entonces, sí hay un tema de finanzas públicas, sí hay un tema de que en México las cosas se tienen que arreglar y cosas que preocupan localmente, y eso contribuye en cierta medida a que el tipo de cambio está en donde está. Pero como te digo, los otros 3 o 4 pesos es la suma de todos los miedos en un tipo de cambio. ¿Y hay algo que se pueda hacer para parar esto? ¿El gobierno internamente, algo que se pueda hacer?
Mira, yo no creo que haya una medida que pueda bajar el tipo de cambio dramáticamente. Sí creo que hay medidas que lo pueden de alguna manera mantener, dependiendo qué vaya a pasar ya en los primeros días en la oficina con Donald Trump. Pero este mecanismo de salir a vender dólares de las reservas, que por cierto nos gastamos ya $2 billones hace 2 semanas, no fue eficiente, ¿no? Seguirnos gastando reservas en tratar de contener el tipo de cambio, yo creo que ya lo hicieron, vieron que no fue eficiente, yo no lo repetiría. ¿Sabes qué sí podría ser eficiente? Pero al final de cuentas, pues también nos va a doler a los mexicanos subir más la tasa de interés. Subir más la tasa de interés y subirla más rápido. Es decir, Banco de México el 9 de febrero vuelve a tener reunión de Banco Central. Seguramente ahí vamos a subir la tasa, pero bueno, pues eso va a elevar el costo de la deuda del país, ¿no? Entonces, todas estas medidas que pueden ser eficientes, claro, tienen su parte contraria, ¿no? Claro, claro. Ojo, porque como mexicanos, pues si tenemos deudas y más deudas a tasas variables, pues nos va a costar más. Y al propio país el pago de la deuda se le va a volver también una deuda más cara, ¿no? Entonces yo sin duda creo que vamos a ver alzas más agresivas por parte de Banco de México como mecanismo para contener el tipo de cambio, porque además con este tipo de cambio la inflación seguramente también se va a presionar más de todas esas materias primas que cotizan en dólares y que tienen una incidencia en el precio. El gasolinazo es un ejemplo, ¿no? Cuando los precios de la gasolina se fijaron a principios del año pasado, el petróleo, la mezcla mexicana valía $20 y el tipo de cambio estaba abajo de 18. Cuando a finales de año el petróleo vale el doble, vale casi $50 y el tipo de cambio está casi a 21, pues desde luego no puedes mantener el mismo precio de la gasolina por la presión del tipo de cambio y además por el alza del precio del petróleo, ¿no? Y por supuesto estaremos contando todas estas novedades en su momento. Nos tendrás toda la información. Ya comentaremos la siguiente semana cómo vimos el discurso inaugural. Así es, claro. Me anticipo a decirte que lo vamos a ver más soberbio, más prepotente, más arrogante de lo que ya estamos acostumbrados. A pesar de que esperábamos otra cosa. Así es. Gracias como siempre, Juan Musi. Como siempre, un placer. A tu casa. Gracias. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Para invertir en estrategias de Cibanco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.